Bien, continuamos entonces. Nos había quedado flotando esa pregunta de, che, pero ¿y el nazismo llegó al poder por medios legales, por medios libres, electorales, o utilizando la violencia? Y el abuelo de los Simpsons nos diría, y un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Qué quiere decir con un poquito de esto y un poquito de aquello? En elecciones libres, libres sin la utilización de violencia, sin forzar la voluntad de absolutamente nadie, de manera directa, a lo mejor un poco indirecta, pero en elecciones libres el nazismo nunca sacó más del 37% en las votaciones de Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy haciendo la cuenta ahora en vivo, un 63% de la población alemana que podía votar nunca votó el nazismo. Entonces, el 63% de los alemanes estaban en contra. O por lo menos no estaban a favor del nazismo. Por eso no es que obtuvo una mayoría abrumadora que los llevó al poder. Pero ¿por qué le decía un poquito de esto y un poquito de aquello? Porque como no llegaban a las elecciones de manera limpia a obtener el 100% de la mayoría para obtener el poder absoluto en manos de una sola persona, se empezó a ejercer eso, se empezó a ejercer la violencia para poder controlar eso. Y acá vienen las acciones que realizó el partido nazi, el régimen nazi, para llegar al gobierno y propiamente en el gobierno. En un primer momento, mientras se estaban dando estas disputas electorales a inicio de la década del 30 en la República de Weimar, constantemente los nazis sacaron a las SA, las camisas pardas, a la calle para romper, destrozar, quemar, mutilar todos los partidos políticos opositores, o sea, todos los lugares de campaña de los partidos políticos opositores, si encontraran en algún lugar alguna persona hablando a favor de otro partido político que no sea el partido nazi, a palos lo hacían callar, lo obligaban a callar, empezaban a instaurar un terror, una violencia en las calles, para ejercer presión y que voten al partido nazi. ¿Qué fue lo que pasó? Cada vez la situación económica estaba peor, cada vez había mayor cantidad de desempleo, cada vez había mayor cantidad de problemas. Los otros partidos políticos se intentaron unir, de hecho se unieron todos para evitar que gane el nazismo. Ganaron las elecciones, quedó como presidente Paul von Hindenburg, que era un héroe alemán de la Primera Guerra Mundial. Pero estaba muy viejito Paul von Hindenburg, ya tenía cerca de 80 y largo, no sé si llevaba 90 años. Entonces Hitler sacaba a los nazis a la calle para que cada vez hagan más lío, más destrozo, más destrozo, más destrozo, hasta que llegó un momento en donde no quedó más opción, que le dijeron a Hindenburg, mire, señor presidente, la única manera de evitar este problema, de que deje de haber problemas, es que nombre a Hitler como canciller. Dice, cuando le dijeron esto, Hindenburg respondió, al cabo austríaco, como diciendo, a ese cabo que ni siquiera es alemán lo tengo que nombrar canciller para que se calme todo esto. O sea, no quería absolutamente para nada. Era un desprecio social, un desprecio hasta de nacionalidad que tenía por Hitler. Pero no tuvo más alternativa, no tuvo más opciones para intentar evitar las masacres que se estaban haciendo en la calle de Alemania en ese momento, y lo nombraron canciller. Cuando Hitler llegó a ser canciller, al poco tiempo hubo un incendio en el Reichstag, lo que sería el Congreso de Alemania, y los nazis culparon a los comunistas que habían prendido fuego el Congreso. Entonces propusieron una ley para poder darle el poder absoluto al canciller, para que el canciller tuviera la capacidad de hacer cualquier ley que quería, para justamente controlar y ordenar a la sociedad. Entonces el Parlamento firmó, obtuvieron los votos con el partido del Centrum, obtuvieron los votos y el Parlamento le cedió legalmente la capacidad a Hitler de ser dictador y poder tomar cualquier medida que él considere pertinente, que considere necesaria. Por eso les digo, el hecho de firmar la ley y dar el absoluto poder a una sola persona fue un medio completamente legal, pero la manera de forzar a la sociedad para que hagan eso fue utilizando la violencia en las calles. Entonces por eso fue un poquitito de esto y un poquitito de aquello, una parte legal y una gran parte utilizando la violencia. Cuando Hitler toma el poder con estos poderes absolutos, por eso se impone como dictador. Esa es una dictadura, es la famosa dictadura romana de la época de la República Romana y el Imperio Romano. Jack Hitler, como dictador, teniendo la capacidad de hacer absolutamente lo que quiere, unifica la estructura del partido con la estructura del Estado y utiliza todo el poder estatal, no solamente el poder del partido, sino todo el poder del Estado, para ahora sí perseguir directamente a los opositores políticos.
Cualquier partido, cualquier dirigente de cualquier partido político que no era nazi pasa a ser perseguido. Todos los otros partidos políticos que no eran el nazi quedan completamente eliminados. Se impone el partido único. ¿Sigue habiendo elecciones? Sí, efectivamente sigue habiendo elecciones. Vos entrabas a votar y había una sola boletita para votar, con la cara de un solo señor con un bigotito acá en el medio. ¿Y quién va a ganar las elecciones? Claro, flaco, si hay uno solo. Entonces, después de hacer estas persecuciones a los políticos, la otra cuestión en donde se centró Hitler para primero consolidar su poder y después expandirse, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue también en los gremios. En los gremios en donde se controlaba la gran mayoría de los trabajadores, sacó de la estructura gremial lo mismo de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, de todos lados. Sacó a todas las personas que no estaban a favor del régimen nazi. Los echó del trabajo, les cortaba todo tipo de posibilidades y puso en su lugar a todas personas que sí o sí estaban a favor de este pensamiento, del pensamiento de los nazis. Entonces, fíjense lo macabro de estas cuestiones, en donde si vos no estabas 100% de acuerdo con esto, no solamente perdías tu trabajo, te echaban del laburo, es más, hasta capaz que si hablabas, porque esto fue otra cosa que se impuso, la cuestión de la censura. Cualquiera que hablaba en contra de Hitler, cualquiera que hablaba en contra del régimen, lo que sea, no solamente era anulado eso que decía, sino que era perseguido, y vos no sabías cómo podías terminar. Podías terminar muerto, podías terminar en un campo de concentración, en un campo de reeducación, como lo llamaban ellos. Entonces se generaba un terror, y esa es la manera en la que actúan las dictaduras, imponiendo un terror en la sociedad, en donde, ya sea de forma directa utilizando la violencia o de forma indirecta, te llevan a que vos no tengas más opción que hacer lo que los tipos te dicen. No tenés más opción que hacer lo que los tipos te proponen para que puedas seguir estando en la sociedad. Repito, muchas personas estaban completamente a favor, estaban a favor de los nazis y los habían votado, aunque no los hubieran obligado. Pero otro conjunto de alemanes no estaban a favor, pero tampoco le quedó más alternativa. Entonces se fue desarrollando de esta manera la cuestión. Otras personas que quedaron completamente apartadas de todo lo cargo público fueron los judíos. Recuerden esta base antisemita que tenía el nazismo. No solamente fueron apartados de los lugares públicos, sino que más adelante después se van a dar un montón de leyes, por ejemplo las leyes de Nuremberg, en donde prohibían los matrimonios mixtos. Prohibían cruzar esta supuesta raza, este supuesto linaje que se crucen, y cada vez los judíos iban siendo cada vez más excluidos de la sociedad. Más adelante, en el 38, se va a dar la Kristall Night, en donde se rompen de manera absoluta todos los locales, todos los comercios de comerciantes judíos son completamente rotos, todos los cristales se los saquea, se los prende fuego por el simple hecho de ser judíos. Entonces, no solamente logra imponerse Hitler, imponer esta dictadura, imponer esta forma de actuar completamente violenta en el Estado, sino que también en todas las otras instituciones de la sociedad. Recuerden el Estado totalitario, que el Estado está en todo, el Estado es todo, y vos para pertenecer a la sociedad sí o sí tenés que pertenecer al Estado, y todo te lo da el Estado, y si no, no podés ser absolutamente nada. En este caso, recuerden que a esta unión de Estado, partido, líder, hay que sumarle la de la raza, también de la raza germana, por la forma de entender el mundo que tenían los nazis. ¿Y cómo se da? ¿Cómo conlleva todo esto al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para hacerlo breve hay algunas cuestiones también, recontra medio importantes. En primer lugar, lo primero que hay que decir es que en ningún momento Hitler había mentido en absolutamente nada de lo que dijo que iba a hacer. Nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a que cuando un político se presenta en campaña o lo que sea, siempre dice una cosa, pero cuando llega al gobierno hace totalmente lo contrario. Entonces como que nos sorprendemos, si hiciste todo lo contrario que dijiste que ibas a hacer. Bueno, con Hitler para nada, todo lo contrario. Hitler en todo momento dijo lo que iba a hacer. Hitler en todo momento dijo lo que iba a hacer, y de esa manera lo llevó a acumular todo el poder absoluto en sus manos. En el 34 muere Hindenburg y queda como con el poder plenamente absoluto. Y desde un primer momento Hitler había hablado de recuperar el orgullo alemán y hacer que Alemania sea la potencia hegemónica del mundo. De ninguna manera Hitler quería dominar el mundo, ni Napoleón quería eso. Desde Gengis Khan ningún ser humano pensó en la posibilidad absoluta de dominar el 100% del planeta, pero sí ser la principal potencia hegemónica.
O sea, sí ser el país más poderoso del mundo, no controlar todo el mundo. Bueno, lo que buscaba hacer Hitler era justamente eso. ¿Y de qué manera? Utilizando esta violencia, que la había utilizado y a Hitler le había servido para llegar al poder en Alemania, ejercer esa violencia al resto del mundo para poder ser la principal potencia hegemónica. Segunda cuestión importante a tener en cuenta, la cuestión del pangermanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las regiones que estaban alrededor de Alemania, en cualquier lugarcito del mundo donde hubiera alguien de raza germana, esa persona era alemana y ese territorio le pertenecía a Alemania. Por ejemplo, esto empieza, los conflictos por la Segunda Guerra Mundial empiezan en el 38, cuando Austria se une a Alemania, forman un solo país. Austria y Alemania pasan a ser un solo país, algo que estaba completamente prohibido por el Tratado de Versalles, estaba completamente prohibido, pero lo hicieron igual, poco les importó. Otra cuestión importante también a tener en cuenta, y es fundamental para comprender el origen de la Segunda Guerra Mundial, es la forma del desarrollo económico que buscaban los nazis. Un desarrollo económico que no se basaba solamente en la producción, no se basaba solamente en ofrecer trabajo a las personas que no tenían trabajo, por eso también había aumentado muchísimo la popularidad. ¿Recuerdan ese gran desempleo que había? Bueno, el Estado como promotor de empleo le ofrecía y le daba puestos de trabajos a todos los alemanes que se habían quedado sin trabajo. Entonces, claro, un alemán que sabía muy poco, pero que lo único que sabía es que hacía 2 años que no conseguía trabajo, y de repente una persona te da trabajo, y bueno, ese alemán empezó a estar a favor por el hecho de que le dio trabajo también. Entonces, esta economía no se basaba solamente en la producción, sino que también era una economía basada en la rapiña también. ¿Por qué? Porque para producir todo lo que la industria alemana tenía que producir, todas las materias primas no se encontraban en Alemania, se encontraban en otros lugares. Entonces la idea era ir, ocupar esos lugares donde había esa materia prima, sacar esa materia prima, llevarla a las fábricas de Alemania y que en Alemania se produzcan y que los alemanes tengan trabajo produciendo. Y uno de los sectores que mayor cantidad de industrias daba, que mayor cantidad de puestos de trabajo daba, era justamente la industria bélica. Claro, pónganse a pensar. Hacer una industria bélica significa preparar armas, no solamente pistolas, carabinas, rifles, sino también tanques, aviones, submarinos, astilleros haciendo acorazados, lo que se les ocurra, las botas, los trajes de los militares. Imagínense la cantidad de productos que justamente se tienen que producir para abastecer un ejército. Es un montón. Entonces, el ejército le sirvió a la Alemania nazi para reactivar su economía. Tenía completamente prohibido tener más de X cantidad de divisiones, no me acuerdo cuántas en este momento. De nuevo, poco le importó. Y eso es otro de los factores importantes a tener en cuenta para comprender el origen de la Segunda Guerra Mundial, que era la falta de capacidad de control que tenían las potencias extranjeras. En primer lugar, para hacer cumplir el Tratado de Versalles. Por ejemplo, esto que no se podía unir Austria con Alemania, me uno igual. Y entonces, recuerden, Gran Bretaña y Francia estaban completamente destrozados por la guerra y estaban preocupados en resolver sus problemas internos. Poco podían hacer para tratar de solucionar los problemas que tenían otros países. Por ejemplo, algo también muy importante fue que en el 36 sacó esta región de Renania, que estaba ocupada por los franceses. Los alemanes, cuando empezaron a reactivar su industria bélica, dijeron: ahora la pasamos a ocupar nosotros. Francia, no solamente no te pago nada de las reparaciones de guerra que tenía que pagar, Estados Unidos te debía dinero, no te pago nada. No te pago absolutamente nada, sino que ahora ocupo la Renania, me alío con Austria. No solamente eso, sino que también en el 38 había una parte de Checoslovaquia bastante chiquitita, los Sudetes, que ahí vivían muchas personas que decían ser germanos, de población germana. También me agarro esa parte para mí. Y si a alguien no le gusta que me lo venga a reclamar. Bien al estilo Leónidas, ¿no? Si querés las armas, venía a buscarlas, como le dijo a Jerjes. Y todo eso llevado a esta búsqueda de ampliar las fronteras, búsqueda de ampliar la frontera económica, la frontera para la nación germana, la frontera del Lebensraum, lo llevó a hacer el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto de Alemania con la Unión Soviética para dividirse Polonia en dos. En agosto de 1939 hicieron este pacto los alemanes y los comunistas para invadir Polonia, cada uno desde un lado, y repartirse Polonia entre los dos. Si llegaba a invadir Polonia, era el ultimátum que iba a tener Inglaterra y Francia para declararle la guerra a Alemania. Poco le importó a Hitler, poco le importó a los alemanes, y el 1 de septiembre de 1939
en Polonia dio inicio a la Segunda Guerra Mundial.